Muy buenos días, mis niños y niñas. Bienvenido a la clase de química. Vamos a continuar. Estamos en la semana 1 del mes de julio. No sin antes felicitarnos a cada uno de ustedes por las buenas y mejores notas que han obtenido en el mes de junio. Y aquellos que no lo lograron, aún tienen tiempo, tienen que seguir repasando, estudiando, ¿ya? Para no tener resultados negativos y sobre todo para aprender y recordar la información siempre, chicos. Además de eso, quiero compartir con ustedes un pequeño texto sobre la fuerza de voluntad. A ver, nos animamos, vamos a compartir y les voy a leer, mis niños. La fuerza de voluntad es una energía interna muy poderosa, conseguida a base de disciplina y persistencia. Muchos programamos nuestro despertador a las 6 a.m. Luego cuando suena lo apagan diciendo 5 minutos más y me levanto, quedándose dormidos mayor tiempo. Pruebe usted su fuerza de voluntad. Mañana cuando suene el despertador, cuente mentalmente hasta 10. Abra bien los ojos, incorpórese ágilmente, dé unos cuantos saltos, respire profundamente, sonría y diga: ¡qué hermoso día! Estoy entusiasmado. Tengo muchas ganas de actuar. Aprovecharé mi tiempo al máximo y entre en acción. Y es así, mis niños. Recuerden que tenemos un tiempo valioso y es oro, hay que aprovecharla al máximo. Entonces, este día vamos a trabajar sobre los elementos químicos. Necesito solamente de su concentración para que puedan comprender la explicación que voy a dar. Vamos a hablar sobre las propiedades periódicas de estos elementos químicos, los cuales ya las habíamos repasado en la tabla periódica la clase pasada. Recuerdan ustedes que la tabla periódica es una herramienta o material didáctico importante en el estudio de la química, sobre todo para comprender las cualidades, esas características de los elementos, ¿no? De los 121 elementos químicos que están bien definidos en la tabla periódica actual. Además de ello, presenta un conjunto de propiedades, los cuales nos va a permitir ordenar según la secuencia en la cual están ubicados en esta tabla periódica. Tenemos así, como ustedes observan en esta imagen, que está muy didáctico, lo cual nos va a permitir comprender de cómo varía de un lado a otro o de arriba hacia abajo o al revés estas propiedades periódicas de estos elementos químicos. ¿Ah? Entonces tenemos, por ejemplo, la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que la vamos a encontrar en la clave de la tabla periódica. Por favor, en la mano todos con su tablita periódica y se van a dar cuenta que en la parte superior hay una clave y la electronegatividad fue propuesta y definida por el señor Pauling, lo cual está indicada con esa flechita. Por ejemplo, en este caso, en la tabla que yo tengo en la mano, el ejemplo que se está utilizando es el litio. Seguramente en la tabla de ustedes no siempre está ese elemento químico, pero dice, por ejemplo, en este litio 0,98. Quiere decir que esta propiedad va a aumentar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Sí, definitivamente es ese valor de la electronegatividad del litio, pero si ustedes observan al lado derecho, por ejemplo, en ese mismo periodo encontramos a flúor y dice la electronegatividad tiene un valor de 3,98, ¿ves? Entonces está aumentando de izquierda a derecha, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que es el potencial de ionización. Igual, va aumentando o ascendiendo del lado izquierdo al lado derecho, ¿ya? Pero si nosotros queremos ordenar estos elementos de abajo hacia arriba, ese potencial de ionización está ascendiendo de abajo hacia arriba, ¿no?
Tenemos también así el radio atómico. El radio atómico es una propiedad que consiste en la distancia del núcleo del átomo con respecto al nivel o capa, la última capa o nivel, ¿no? La cual la va a constituir. Esta también va a aumentar del lado derecho hacia el izquierdo y de arriba hacia abajo, chicos. ¿Ya? Otra propiedad que tenemos es el carácter metálico. El carácter metálico también va a aumentar del lado derecho al lado izquierdo y de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si digo, por ejemplo, ordenar los elementos químicos según su radio atómico, diré, por ejemplo, que el elemento potasio es menor ¿a quién? Al elemento cesio, por ejemplo, con respecto a su radio atómico, ¿no? Si digo, por ejemplo, a ver, compare los elementos según su electronegatividad, diremos que los elementos que están en el lado izquierdo, como por ejemplo el calcio, tendrá menor electronegatividad a, por ejemplo, en ese mismo periodo tenemos al bromo, al elemento bromo. Y así sucesivamente nos va a permitir ordenar, identificar a estos elementos químicos en esta tabla, este conjunto de propiedades. ¿Ya? Esa la tienen en este organizador, mis niños. Ustedes saben que estas clasecitas las tienen que pasar así con colorcitos, de manera ordenada, para que puedan repasar con facilidad y tener a la mano. Y además, sobre todo, recuerden, ¿no? Que es importante que ustedes entiendan las explicaciones, porque ustedes saben que está dado los conocimientos o los contenidos. Yo no la acabo de descubrir, ¿no? Entonces, la tienen que pasar muy bonita en su cuaderno y estar repasando, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, ese carácter metálico. ¿En qué consiste? Es la capacidad de un elemento para perder electrones. Y cuando va a perder electrones, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en cationes, o sea, en iones positivos, ¿ya? El radio atómico, ¿ves? Es esa distancia. Unos tendrán menor y otros más, ¿no? La energía de ionización es la energía mínima necesaria para arrancar el electrón externo de un átomo en su estado fundamental. A eso se llama energía de ionización. Y como su nombre dice, para que ésta se pueda convertir en ion, ¿verdad? La afinidad electrónica es otra propiedad que va a consistir en una energía liberada cuando un átomo en su estado fundamental va a captar un electrón y se va a convertir en un anión. ¿Ya? O sea, en aniones. Anión, ¿qué quiere decir? En átomos con cargas negativas. ¿Ya? Y la electronegatividad es esa capacidad de un átomo para competir con otro que se va a unir a través de un enlace químico, y ustedes deben recordar que un enlace químico está formado mínimamente por un par de electrones. ¿Ya, mis niños? Muy bien, pero estos elementos químicos forman parte de nuestro planeta. Vamos a describir un poco sobre estos, en qué porcentajes más o menos se encuentran, porque ya están determinados gracias a, sobre todo, los astrónomos en algunos componentes de nuestro sistema planetario, especialmente en nuestro planeta Tierra. ¿Ya? En esta oportunidad la vamos a considerar como un sistema terrestre y sus subsistemas, que van a ser 4. ¿Cuáles son? La atmósfera, que es la capa gaseosa, la hidrosfera, que es el componente líquido de nuestro planeta, la parte sólida de nuestro planeta llamado litosfera o geósfera, y nosotros parte de este sistema terrestre formando la gran biosfera, o sea, esta gran variedad de seres vivos o materia viva, ¿ya? Y tenemos así estos elementos en estas capas. Por ejemplo, en la atmósfera vamos a encontrar, recordarán ustedes, capas como troposfera, estratosfera, mesósfera y así, ¿no? Observando de abajo hacia arriba. Y la capa que está en contacto con nosotros prácticamente es la troposfera. Y en esta troposfera ha sido cuantificado en sí los elementos químicos constituyentes de la misma. Por ejemplo, vamos a encontrar en la troposfera al nitrógeno en un 78%. Al oxígeno en un 21%, el dióxido de carbono
forma parte en el 1%. Y ustedes recuerdan que también esta capa de la troposfera está formada sobre todo por vapor de agua, ¿no? Pero ya ascendiendo un poquito, pasando a la estratosfera, vamos a encontrar al oxígeno sub 3. A esto se le conoce como ozono, ustedes recordarán que forma parte de esa capa en un 85 a 90%, mis niños. ¿Ah? Este oxígeno que forma esta ozonosfera o estratosfera, ¿por qué aparece así sub 3? Porque se forma a partir de la fotólisis, o sea, la descomposición y a la vez, ¿no?, la fusión de el oxígeno en esa capa de nuestro planeta. Ya cuando nosotros revisamos un poco más las capas, la capa externa sobre todo, como por ejemplo la exósfera, vamos a encontrar la presencia del hidrógeno y el helio también, ¿ya? Que son gases muy ligeros y van a ser retenidos en esa capa por la gravedad terrestre o gravedad de la Tierra, chicos, ¿ya? Tenemos la hidrosfera, o sea, la capa líquida de nuestro planeta, en la cual también encontramos iones disueltos, ¿no? También debemos recordar que esta capa de nuestro planeta está constituido por un 97,2% más o menos de agua de mar, ¿ya? En la cual vamos a encontrar disueltos los iones como el sodio, magnesio, el calcio, el potasio, y aniones como sales, como los cloruros y sulfatos. Según los estudios, ya están definidos de que el gran porcentaje en sí está formado por cloruro de sodio, ¿ya? Y la capa sólida de nuestro planeta también está constituida por elementos químicos como el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el magnesio, el sodio, y estos a la vez están divididos en grupos como los siderófilos, en la que vamos a encontrar, por ejemplo, a plata, platino, hierro, los litófilos, en la que está el aluminio, el calcio, el magnesio, los calcófilos, en la que encontramos otros elementos como el cobre, el mercurio, el plomo, ¿ya? Y lo más importante, mis niños, la biosfera es el componente biótico o de vida, seres vivos, a los que nosotros también constituimos o formamos parte, y en esta se van a encontrar estos elementos químicos con la denominación de bioelementos, o sea, elementos que forman parte de la vida, chicos, y divididos en dos grandes grupos, en los llamados macroconstituyentes. ¿Por qué macroconstituyentes? Porque forman el gran porcentaje de estos seres vivos. En una muestra de ser vivo se ha identificado un 99% prácticamente de estos elementos químicos, ¿ya? Y la diferencia está formada por los oligoelementos. ¿Cuáles son esos macroconstituyentes o los que van a constituir el gran porcentaje de esta muestra de ser vivo? Tenemos, por ejemplo, al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, el fósforo, el calcio, el magnesio, el azufre, el sodio, el potasio y el cloro. Y dentro de los componentes en menor porcentaje vamos a encontrar el hierro, el manganeso, M mayúscula sub N, ¿ya? El flúor, yodo, el cobre y el cobalto. Y estos forman parte de diferentes estructuras. Por ejemplo, está en los huesos, el calcio, ¿no? El sodio formando parte de iones disueltos en nuestro organismo. Está en los alimentos, en los nutrientes, ¿ya? Y algunos de estos en las estructuras básicas, como por ejemplo, ustedes deben recordar de que el líquido corporal que nosotros tenemos, como la sangre, es roja justamente por la presencia de hierro, ¿ya? El cobre forma parte de animales, aquellos que carecen, por ejemplo, de ese líquido que ya no va a ser roja, ¿no? Sino va a encontrarse en colores azulescas, por ejemplo. Todo tiene explicación y justamente es por la presencia de estos elementos o bioelementos, como por ejemplo el cobre, etc. ¿Ya? Muy bien, mis niños, estos organizadores, por favor, y imágenes, pásenlos en sus cuadernitos
Me imagino que ya han puesto y algunos están colocando su separador del mes de julio y estamos en la semana 1, como les decía. Repasen mucho, cuídense por favor. Hasta la próxima, chicos.